¿Qué tan probable es que ocurra una catástrofe de esta magnitud en tu país? América Latina es una región en donde la vulnerabilidad es alta. Hay actividad sísmica constante. Nuestro punto débil a nivel latinoamericano es la aplicación de la normativa. Tras el terremoto en Turquía y Siria, las críticas apuntan a los constructores, al gobierno por supuestamente facilitar los permisos para edificaciones que no cumplían con las normas, y a supuestas mafias inmobiliarias. Y es que según sismólogos, el impacto y el número de víctimas por un terremoto no solo depende de la magnitud del seísmo, sino también de la calidad de las construcciones, del subsuelo, del rigor de las normas y de la prevención. ¿Están preparados los países de América Latina para un terremoto como el de Turquía? Veámoslo en contexto. Este es el momento en que el primer terremoto sacudía una amplia región de Turquía y Siria. Su magnitud fue de 7,8. Solo 9 horas después se produjo una réplica de magnitud 7,5. Pero no es la primera vez que Turquía experimenta terremotos de esta magnitud. ¿Por qué la región es geológicamente tan vulnerable? Turquía es atravesada por las fallas de Anatolia, una en el norte y otra en el este. Esta última, donde se produjo el terremoto, colinda con Siria. Su ubicación entre rupturas hace que la zona esté sujeta al movimiento de las placas tectónicas en la región. Las fricciones entre las placas acumularon tal nivel de tensión que en un momento la energía se liberó repentinamente, provocando así el terremoto. ¿Y existe un riesgo similar en América Latina? Existe, porque tenemos fallas activas muy cerca de centros urbanos. Estas fallas activas no siempre supimos que eran activas cuando se desarrolló el centro urbano, y por lo tanto hay mucha infraestructura incluso ubicada sobre la posible zona de ruptura. Muchos de nuestros países latinoamericanos están ubicados a lo largo del cinturón de fuego del Pacífico, donde la gran cantidad de los terremotos, la gran mayoría de los terremotos y los volcanes en el mundo se encuentran. El cinturón de fuego del Pacífico es una región que une a América con Asia y que concentra varias placas tectónicas que están en permanente fricción y acumulan tensión. Pero la magnitud de un sismo no es el único factor que determina los daños que éste pueda causar. La calidad de las construcciones, las normativas y los planes de emergencia de los gobiernos también influyen. En 2010, el terremoto de Haití tuvo una magnitud de 7,0 y fue uno de los más devastadores de la historia, con más de 200.000 muertos. Mientras que ese mismo año el terremoto de Chile, de 8,8 de magnitud, y el posterior tsunami causaron 547 muertos. ¿Por qué? En Chile, a principios de 1900, se decidió construir con hormigón o concreto reforzado, con grandes muros, y haciendo estructuras que no se dañan o que se dañan muy poco en terremotos, y en general usando materiales resistentes. Entonces, como se partió muy temprano, en 1910 prácticamente todo lo débil se ha ido destruyendo, y con eso ha disminuido los muertos. Sin embargo, tras el terremoto de 2010, también hubo críticas en materia de prevención debido al fallo de la alarma temprana por tsunami, lo que según el gobierno chileno se debió a un error de la Armada. 17 de agosto de 1999. Más de 17.000 personas murieron en un terremoto cerca de Estambul. Las autoridades prometieron normas de construcción más estrictas e introdujeron un impuesto antisísmico. Tras una semana de los recientes terremotos, se calcula que unos 50.000 edificios en Turquía sufrieron daños. Entre las viviendas que se derrumbaron, algunas eran construcciones recientes. El gobierno de Recep Tayyip Erdoğan ordenó la detención de 113 constructores. Sin embargo, allí crece la indignación por la aplicación de la normativa.
Durante los 20 años que Erdogan lleva en el poder, se han declarado 8 grandes amnistías urbanísticas. Estas amnistías funcionan de la siguiente manera: sobre todo antes de elecciones se decretan y edificios que no cumplen con la legislación, bien antisísmica, bien la legislación normal de construcción, pueden regularizarse a cambio de pagar simples multas. Ese tipo de problemas se resuelve no enjuiciando a la constructora, es enjuiciando al inversionista que escogió a esa constructora. Y es el cambio que tiene que ocurrir en Latinoamérica. En México, la gravedad de la situación quedó expuesta tras el sismo ocurrido en 2017. 228 personas perdieron la vida en la capital del país luego de que colapsaran 38 inmuebles, muchos de ellos prácticamente nuevos. ¿Por qué algunos edificios se derrumbaron y otros no? Tras el terremoto de 1985 en México, que causó más de 10.000 muertes, entró en vigor una nueva ley que exigía a constructores y arquitectos tener en cuenta el mal estado del terreno en algunas áreas de la ciudad. Entonces, se ordenó la inspección por parte de las autoridades en los procesos de construcción. Pero numerosos edificios relativamente nuevos, entre ellos algunos que colapsaron en el terremoto de 2017, no contaban con los permisos necesarios. La supervisión, reconoció el gobierno, fue deficiente en esos casos. La gran deficiencia es la fiscalización. Y por supuesto hay casos de corrupción en el cual hay robo de materiales, no aplicación de las normas. Y el problema muy común es la autoconstrucción. Si se autoconstruye, la probabilidad de que tengas una gran vulnerabilidad o la propensión al daño, al colapso, es altísima. ¿Qué retos afronta entonces Latinoamérica en gestión de riesgos y construcciones antisísmicas? La realidad social y económica nos impide optar por las opciones de baja vulnerabilidad. Eso es lo que está ocurriendo. Y es ahí donde el Estado debe influir. No estamos todavía del todo preparados en un mundo muy utópico. Ningún sismo en el siglo XXI debería cobrar vidas humanas. Tenemos que lograr de que el individuo esté informado, la ciudadanía esté informada, pero además tenga las herramientas, aunque no tenga el dinero, para tener una vivienda segura. Pues es importante utilizar el dinero en infraestructuras de calidad, ¿no? Que ese dinero no vaya a bolsas de algunos pocos individuos. La pregunta esencial es cómo vamos a estar preparados ante el próximo terremoto que va a ocurrir.